Bienvenidos todos. Hoy tenemos la segunda parte de este tema titulado En la mesa con el Señor Jesucristo. En la mesa con el Señor Jesucristo. ¿Alguien me puede ayudar así para las personas que estuvieron hace 8 días, llevarlas al tema para que tengan una base para un mejor entendimiento? Yo, pastor, A ver, Angélica, se decidió Angélica, bravo, Angélica, vamos. a ver, hablamos de que era un mensaje de inspirar, que debemos tener fe en el Señor, que debemos esperar en el Señor. Hablamos también del pasaje de Primera de Samuel 31:6, de Filipenses. También de Hechos, donde dice que fortaleciendo los ánimos los unos a los otros y exhortándonos, donde también Lucas 14, se hablaba también que Dios es un Dios omnipotente, conoce todo nuestro corazón, nuestro pensamiento, eh, que dice que ser el primero en el reino de los cielos debemos ser nosotros los últimos para servirle a todos los otros. Digamos que eso es como lo que más. También vi que escribí aquí también que nos había prometido una tierra nueva, hay un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primero y los primeros ya pasaron y que va a ser bienaventurado cuando Él vuelva. Todo el que pues podamos estar para que Él nos juzgue, para que Él nos saque aparte. Y obviamente debemos de dejar de tener rencillas, rencor, chismes, borracheras, sino tratar también de obedecer lo que Él nos ordenó. Entonces, digamos que eso es como que lo que tengo más presente, pastor. Bueno, Angélica, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más va a aportar algo? Bueno, vamos a seguir. Eh, Efectivamente, la escritura nos habla, nos habló muchísimo sobre un personaje que es el hijo de Jonathan, el mejor amigo de David, Jonathan, hijo del rey Saúl. Entonces les recuerdo a ustedes así rápidamente, hacer un recuento. En el libro de Segunda de Samuel, también como dijo mi hermana en Primera de Samuel 31:6, pero vamos a ir a Segunda de Samuel 9:1, que ahí nos va a recordar lo de este personaje que necesitamos entender. Lo leemos y continuamos con la enseñanza. Bueno, como para tomar el hilo conductor de la prédica. Entonces les decía a ustedes hace 8 días eh, que cuando el rey Saúl, para ir entrándolos en contexto a ustedes, para que podamos entender lo que vamos a leer ahora, el rey Saúl, el Señor le quita el reinado porque hizo lo malo delante del Señor. Él tenía 3 hijos, él muere a mano de los moabitas, el rey Saúl, y matan a sus 3 hijos. Les decía a ustedes que en la medida en que cuando un rey es quitado de su cargo y viene otro rey, normalmente trae su propio séquito. Y a los demás le empiezan a quitar sus cosas, a sacarlos de ese gobierno, porque va a entrar un gobierno nuevo con nuevos funcionarios, nuevas personas. Y dentro de ese afán, cuando estaban todas estas naciones atacando a esos reinados, obviamente intentan matar casi a toda su familia para que no quede una persona que reemplace a ese rey. Pero el rey de Israel lo había escogido el Señor
y por ende el segundo rey que fue David, también el Señor fue ungido por el Señor. Así que en ese orden de ideas cuentan en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 4, versículo 4, que la nodriza, una de las nodrizas que tenía el niño, al niño de Jonathan, por estar huyendo de toda esta situación que estaban mataron a sus tíos, a su papá, a su abuelo, ella sale corriendo y su hijo, el hijo de Jonathan, se le cae y le ha malogrado sus piecitos. Lo dejó sin sus pies porque fracturó sus pies. Y es acá donde nos relata eh, este mensaje que nos trae para nosotros el Señor Jesús, para mostrarnos una verdad espiritual eh, que ya está explicada un poco en la primera parte, que volví y le repito, está en la página web nuestra, www.casaoraciontorrefuerteradio.com, que en Colombia está funcionando y en el resto del mundo. Aquí en los Emiratos Árabes eh, bloquearon esa web. No tenemos idea por qué, pero está bloqueado. No podemos ver la emisora aquí en los Emiratos, pero en el resto del mundo sí. Entonces, ahí encuentran la prédica y, y se ponen al tono con este mensaje, ¿vale? Entonces, vámonos a 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Estaba preguntando el rey David si algún familiar, ¿sí? Del rey Saúl, que era el papá de Jonathan, el mejor amigo de David. 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Porque repito, allá en 2 Samuel 4:4 explican por qué ese hijo de Jonathan quedó lisiado de los pies. 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a tu siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía.
y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. A ver, muchas cosas nos arroja esta lectura que acabamos de hacer sobre este siervo, sobre el hijo de Jonathan. Notemos que en varias partes de la escritura hace énfasis en que estaba lisiado de ambos pies. No es más sino para que nosotros mmm, entendamos la misericordia del Señor. Hace 8 días hablábamos que aquí había un impedimento para este señor, a este niño en esa época, Mefiboset. Pero notamos también que la escritura nos narra que ya Mefiboset ha crecido porque tiene un hijo, ¿cierto? Que se llama Micaía, un niño pequeño. Entonces, podemos centrarnos en que quizás no lo dice la escritura, pero puede ser que Mefiboset en su desarrollo como niño, como adolescente, como adulto, por ese impedimento de sus pies, por estar lisiado de sus pies, no tuvo una vida demasiado fácil como la puede tener usted o como la puedo tener yo, que tenemos la movilidad de nuestros dos pies. Él estaba lisiado y quizás dentro de su corazón también albergó mucho rencor, mucha rabia hacia David, porque quizás él creció sin lo que tenía antes, porque cuando ya era un niño, cuando era bebé, tenía todas las comodidades que podía tener en un palacio, porque su abuelo era rey, porque su padre era un príncipe. Entonces notamos aquí que cuando el rey David lo manda a llamar, nos damos cuenta de la humildad, nos damos cuenta del perdón, nos damos cuenta de muchas cosas espirituales que Mefiboset nos enseña por medio de esta lectura. Y es que él no vino a traer cosas del pasado. Mefiboset no vino a traerle a David, echarle cosas del pasado. Usted nos quitó esto, yo viví esto, yo pasé muchas necesidades, estuve viviendo de esta manera mientras usted vivía a sus anchas. No trajo ningún pasado. Llegó y sirvió porque dijo tu siervo, y cuando habla tu siervo, la palabra siervo significa sirviente, significa ministro, el que sirve, el que está dispuesto a servirle. Se le presenta a David de esta manera. Y es ahí donde espiritualmente el Señor nos muestra que de esa misma manera nosotros tenemos que llegar a la presencia del Señor, sin cosas del pasado, perdonando, arrepintiéndome, teniendo una vida nueva en Cristo Jesús. Nosotros no podemos seguir trayendo cosas del pasado hasta el día de hoy con tanto tiempo que llevamos escuchando el mensaje del Señor. Más aún con ese mensaje tan claro y tan conciso que es el perdón en la cruz o en el madero allí en el Calvario. Cuando el Señor mismo nos muestra que sus amigos, sus discípulos, todos lo traicionaron, menos uno, Juan, que estuvo siempre al frente, pero los otros 11 salieron, lo dejaron, lo negaron, lo abandonaron en el momento donde necesitaba que estuviera al lado. Todo un pueblo bauchaba gritando que lo maten, que la sangre de él sea sobre sus hijos y sobre ellos. Prefirieron a un reo, prefirieron a un maleante, a un asesino antes que a él. Y él, Señor Jesús, fue maltratado, pisoteado, se burlaron, lo torturaron y lo mataron. Y con todo y todo y todo, él se levanta.
resucita el tercer día como estaba profetizado para dar testimonio que Él es el Dios verdadero que se había hecho carne, el Mesías, el Cristo. Y se levanta y perdonó absolutamente a todos, a todos. Por esa razón, nosotros no tenemos hoy excusa. No tenemos ninguna excusa para todavía seguir odiando a ese papá, a esa mamá, seguir odiando a esa tía, a ese tío, a ese hermano, a esa vecina, a ese amigo, a esa amiga, a ese jefe, a ese vecino. No tenemos excusas para odiar a nadie, absolutamente a nadie, por más que nos hayan hecho. Ese es la, la parte más importante de seguir a Cristo, el arrepentirnos de nuestros pecados y perdonar. De lo contrario, no va a haber chance de que nosotros nos podamos sentar en la mesa con el Señor Jesús, en ese lugar celestial que Él nos tiene prometido a todos. Repito, yo no sé ustedes, pero yo aquí estoy parado y voy a estar mientras el Señor me lo permita, y es para buscar vida eterna, para sentarme un día en la mesa con mi Señor Jesús. Y para eso tengo que impartir este mensaje, el cual yo tengo que aplicar también a mi vida. Porque si yo me paro aquí a decirles todo esto que les estoy diciendo, es porque a mí también me toca hacerlo. Es porque yo también lo hago. De lo contrario, no tendría cara para venirle a decir a ustedes que perdonen cuando yo no perdono. Así que, mis amados, la escritura dice que en esa época los nombres tenían mucha relación como la persona vivía en ese entonces. Les explico. Jacob, cuando estaba en el vientre de la madre con su hermano Esaú, pelearon todo el tiempo. Eso lo muestra la escritura. Y, y la palabra Jacob, le pusieron a Jacob que significa usurpador, ladrón. Y el Señor le cambió ese nombre a Jacob y le puso Israel, que significa el que lucha con Dios. Eh, Abraham se llamaba antes Abram y el Señor se lo cambió por Abraham. Sarai, así se llamaba antes la esposa, y él la cambió por Sara. Hay un nombre en la Biblia que se llama Jabes, que significa el que fue concebido con dolor. Entonces, porque su madre lo concibió en dolor. Así que cada personaje y cada nombre tiene un significado muy profundo, y muchas veces era lo que marcaba el derrotero de la vida de esas personas. Aquí, Mefiboset, la palabra Mefiboset significa el avergonzado, el que esparce vergüenza o produce vergüenza. Entonces notemos ya que ya por ende ese nombre, quizás cuando se cayó el bebé, se le cayó a esta muchacha que lo tenía al cuidado, cuando le pusieron el nombre, le pusieron Mefiboset porque se avergonzaban de un niño lisiado de los pies. Notemos cómo le pudo haber ido a Mefiboset en el desarrollo como ser humano. Entonces, fuera de eso, se lo llevaron a vivir a un lugar llamado Lodebar, que les decía a ustedes que significa sin pasto, un lugar árido, desértico. Eso significa el lugar donde él estaba viviendo. Pero también la escritura me enseña, ahí acabamos de leer, que fue llevado a la casa de Maquir, hijo de Amiel, ¿cierto? Y Amiel tiene un significado muy maravilloso en las escrituras. Amiel significa Dios es mi pariente.
Dios es mi pariente, ¿cierto? Entonces, si, si Dios es mi pariente, Él no me va a abandonar. Es lo que muestra aquí este mensaje tan hermoso que David manda llamar a su criado y le pregunta si quedaba alguien vivo de la familia del rey Saúl. Y más cuando le dicen que es el hijo de Jonathan, lo sentó en su mesa. Así que ya tenemos que ir mirando desde ya nosotros que el Señor por medio de este mensaje me está diciendo que todos nosotros que nos vayamos a sentar en la mesa con el Señor Jesús, tenemos que tener un comportamiento como el de Mefiboset, comportamiento en el cual no había rencor en su alma, no había venganza en su corazón, no había prepotencia, no había orgullo en su corazón, sino que hubo humildad y se pudo sentar en la mesa del rey. Eh, la escritura eh, nos muestra por medio de este mensaje que nosotros debemos seguir adelante y dejar ir, seguir adelante como hizo Mefiboset. A pesar de que tenía ese problema en sus pies, él continuó adelante, siguió adelante, al punto que llegó a sentarse a la mesa con el rey. Para que nosotros podamos seguir adelante, tenemos que dejar atrás todo lo que no me deja avanzar hacia esa mesa con el Señor. Tenemos que pensar en eso. Hace 8 días estuvimos leyendo Filipenses 4, que nos hablaba que el apóstol Pablo decía que él está prácticamente entrenado para estar con abundancia o con escasez porque está con el Señor Jesús. Hablábamos de Filipenses 3:13 que nos ayuda y nos muestra cómo olvidar el pasado y avanzar hacia adelante, porque en Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, ¿cierto? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Vean lo que Filipenses me está enseñando, lo que Mefiboset hizo. Él olvidó todo lo que estaba atrás, todo, olvidando ciertamente todo, como está en la escritura, y se extendió a lo que está delante. Y lo que estaba delante era una mejor vida, una vida de bendición para él, para su hijo, para su gente. Porque notemos que la escritura nos enseña que todos los que estamos en Cristo Jesús, a todos los que estamos en Cristo Jesús, todo, absolutamente, todo obra para bien. Y ese es el punto, mis amados, que nosotros no hemos entendido. Queremos estar luchando y peleando con nuestras propias fuerzas por las cosas que nos pasan sin preguntarnos ni detenernos a pensar qué es lo que el Señor está trabajando en mi vida con esto que me está pasando. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Señor, muéstrame. Y mientras, Señor, muéstrame, usted ni yo tenemos que ponernos a hacer cosas para ayudarle a Dios a ser Dios, porque es donde nos equivocamos. Entonces, aquí Mefiboset dejó todas las cosas que están atrás y se preocupó por avanzar, no quedándose en las cosas del pasado. Nosotros normalmente cuando tenemos problemas, nos encerramos en ese problema y nos hundimos cada vez más por no dejarle las cargas al Señor Jesús, por no confiar en Él, porque sencillamente todo lo que nos pasa para bien. Tomamos como ejemplo la semana pasada a José, en la vida de José. Vemos cómo sus hermanos lo envidiaban de cuando estaban pequeños. Esa envidia los llevó a vender a su propio hermano como esclavo en el desierto. Vemos cómo este muchacho va creciendo, se hace adulto
llega como esclavo a trabajar a la casa de un romano. Su esposa quiso abusar de él sexualmente. Él, por amor a Dios y respeto al Señor, huyó, pero su esposa le tiende una trampa diciendo que él había intentado violar, abusar de ella, y fue tomado preso por más de 7 años. Mire todas esas cosas que pasaban. Si usted es José y no alcanza a ver la magnitud de lo que viene, porque nosotros no alcanzamos a ver eso. Pero una persona que está en Cristo y espera en Cristo y es siempre leal al Señor, el Señor va a recompensar, el Señor bendice. Hay muchas promesas para cada persona que cumple lo que el Señor manda. Y resulta que José siempre hizo lo correcto delante del Señor, a pesar de todo lo que le pasó, a pesar de todo lo que le pasó. Y al final era un propósito grandísimo que tenía el Señor porque iba a haber 7 años de escasez de comida en el mundo. Y todo eso que pasó era para bien para miles de personas, muchísimas personas. Entre eso, para preservar la vida de sus propios hermanos y de su propia familia. Y eso lo entendió José. Génesis 45:5, veamos hace 8 días. Génesis 45:5, los hermanos de José después descubren porque José al final se convirtió en el segundo hombre más importante. Después del faraón era el que gobernaba, el faraón se quitó su anillo de mando y se lo dio a José y lo puso uno de los hombres más poderosos de esa época. Después de pasar todo eso, porque el Señor tenía un plan perfecto. Lo mismo sucede hoy día con cualquier situación que usted esté viviendo. Solo déjese en las manos del Señor. Confíe en Él y Él hará. Dice aquí en Génesis 45:5, cuando los hermanos están preocupados porque qué les iba a hacer su hermano, si se iba a vengar, si los iba a mandar a matar o si lo iba a meter preso, porque él era casi el emperador. Entonces dice aquí en Génesis 45:5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ay, imagínese usted, él diciéndole, los perdono, no se preocupe que eso vino fue de arriba, del Creador, porque Él es el soberano. No hay nada que se mueva en este planeta sin el consentimiento del Señor Jesús. Ya tiene que usted partir de ahí. Le dicen, no, no se entristezcan. No fue por ustedes, fue que el Señor hizo que todo lo que estamos en el Señor, todo lo que nos pasa nos obra para bien, es lo que le estaba explicando aquí José a sus hermanos, diciéndole, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, preservar la vida para que muchos no se murieran de hambre. Y en Génesis 50:20, en Génesis 50:20, el mismo José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, a mucho pueblo. 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Vea, con amor y fuera eso los perdona, pero honrando y poniendo en alto el nombre del Creador, diciendo que todo es obra del Señor Jesús. Claramente les dijo,
no piensen más allá, ¿cierto? El Señor hizo que todo sucediera para mantener en vida a muchos pueblos, a mucho pueblo. Entonces, ¿por qué no terminamos de entender que el Señor Jesucristo, si usted está en Cristo Jesús, si usted se congrega, lleva tiempo en las Escrituras, saben quién es el Señor Jesús, que es el Dios Todopoderoso, el Todopoderoso, no hay nada imposible para Él, absolutamente nada imposible para Él. Debemos confiar cuando estemos en todas estas tribulaciones, cuando estemos en todas estas pruebas. Leímos hace 8 días, como decía mi hermana Angélica, en Hechos 14:22, dice claramente que nosotros para poder entrar al reino de los cielos tenemos que pasar por muchas tribulaciones. Y usted y yo queremos entrar al reino de los cielos, eso está claro. Entonces, va a venir tribulación, va a venir pruebas. Las pruebas son totalmente la tribulación. Tribulación tiene que ver, son también pruebas, pero directamente por causa del nombre de Jesús. Eso es una tribulación. Los otros son pruebas, pero la tribulación es una persecución que le van a hacer a las personas por creer en Cristo, por nombrar al Señor Jesús, por decir que el Señor Jesús es el Padre. Va a haber tribulación por eso. Y dice el Señor que también cuando vengan las pruebas, claramente la Escritura dice que Él no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir, que junto con la prueba nos va a dar la salida. Así dice la Escritura. Junto con la prueba va a estar la salida. Entonces, Mefiboset nos enseña que a pesar de todo ese tiempo que duró en esa prueba, desde niño fue lisiado de sus pies. Les decía a ustedes desde el comienzo, cuán difícil habrá sido la vida de este niño, adolescente, ya después adulto, y ahora padre de familia porque tiene un hijo. Cuán difícil. Pero mire que el Señor tenía un plan perfecto. Ahora a él lo llevan, lo traen, lo sientan donde el rey tiene todo el poder y tiene siervos que van a cultivar sus tierras para que él no le falte su alimento, ni a sus hijos, porque el Señor recompensa a sus hijos. El Señor, todo lo que promete, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él si dijo va a hacer, lo va a hacer. Así que, pero es muy importante con la actitud con la que nosotros caminemos en esa prueba, en la actitud que nosotros caminemos en la presencia del Señor Jesús. Porque es muy fácil hablar del Señor Jesús cuando tú tienes trabajo, cuando tú tienes salud, cuando tu familia está bien, cuando todo está perfecto. Habla del Señor Jesús cuando hayas tenido una pérdida de un ser querido. Habla del Señor Jesús cuando estés enfermo. Habla del Señor Jesús cuando no tengas trabajo. Habla del Señor Jesús cuando tengas problemas grandes. Es ahí donde verdaderamente te vas a dar cuenta de que estás hecho, porque mucha gente en esos momentos es cuando se van para atrás. En esos momentos es cuando se olvidan del Señor, que es en el momento preciso para que usted avance como creyente, para que usted avance en la fe, para que esté más cerca a esa mesa con el Señor Jesús. Y es confiar en Él en estos momentos. No se olviden que el Señor dijo que si usted está en Él y eso que le está pasando, va a obrar para bien para su vida. Y usted se preguntará, pero, pero, pero ¿cómo va a orar bien que mi esposa murió de cáncer? Usted no sabe qué está obrando el Señor en su vida a partir de allí. Porque nosotros siempre pensamos que esto que nos rodea es eterno y no lo es. La eternidad es con el Señor,
con mi espíritu en el espíritu del Señor. Así que, y esta carne que tenemos tampoco va a pasar para allá, porque cuando vayamos a la presencia del Señor, nuestro cuerpo va a ser renovado, nuestro cuerpo va a ser transformado. Así que deben preocuparnos más por llegar a sentarnos en la mesa con el Señor Jesús. Dejemos entonces las cosas atrás que no nos dejan avanzar. No nos dejan avanzar. Hace 8 días hablábamos de que hay que seguir adelante y dejar ir. Hablamos de en Isaías 43:18. Hace 8 días, vamos, ¿quién me lee? Recuerda Isaías 43:18, pero me le suma el 19. ¿Quién me lee Isaías 43:18? Por favor. Amén, Isaías. pastor. Bueno, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Amén. Amén, Bendito pastor. sea el Señor. Gracias, mi hermana. No nos acordemos de las cosas pasadas. Mefiboset lo único que le dijo fue al rey David: soy tu siervo, aquí estoy. Es más, dijo, yo no tengo ni siquiera, dijo, yo soy un perro muerto al lado de usted, mi rey. Y él no vino a traerle cosas del pasado. Ah, es que por culpa suya mi papá murió y mi abuelo y nos quitaron todo y yo crecí con mucha necesidad y usted viene ahora. No, ahí él no le trajo cosas pasadas ni trajo memoria de cosas antiguas. El Señor siempre, cuando tú avanzas, cuando va adelante, no trayendo esas cosas del pasado, dice: aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Cosas nuevas va a traer el Señor cuando tú dejas las cosas del pasado, ¿cierto? Entonces, esta parte de la escritura me está invitando a dejar atrás el pasado y enfocarnos en lo nuevo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en lo nuevo. No sigamos allá aferrados a eso atrás, que eso lo único que genera es rencor en mi corazón. Y en la salud, cortisol, que genera cáncer en el cuerpo por tanta preocupación, por tanta angustia, por traer de esas cosas que lo atraen arrastrando desde el pasado y no lo dejan avanzar. ¿Cierto? Es este acto de olvidar lo pasado, es esencial para nuestro crecimiento personal, mi hermano, y sobre todo para nuestro crecimiento espiritual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú te permites soltar todas esas cargas innecesarias, vas a poder caminar, vamos a poder caminar con determinación hacia esa meta, hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y es sentarnos en la mesa con el Señor Jesús para siempre, allá en la Nueva Jerusalén. Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién me lee Segunda de Corintios 5:17? Amén, pastor. Gracias, Giovanito. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, mi hermano. Las cosas viejas ya pasaron. Y cuando el Señor habla de cosas viejas, está hablando de ese hombre y esa mujer que éramos nosotros antes de conocer a Cristo, llenos de pecado, llenos de amargura, llenos de odio, falta de perdón, falta de arrepentimiento. Eso éramos antes. Entonces, la escritura viene hablándome Isaías, que no nos acordemos de las cosas pasadas. Y ahora el Señor me dice en 2 de Corintios 5:17 que si yo estoy en Él, si yo digo que estoy en Cristo,
nueva criatura soy, nueva criatura somos nuevos. Y lo nuevo no trae lo pasado, lo viejo quedó atrás. Pero ¿por qué seguimos? ¿Por qué siguen mis amadas, mis amados, con esa falta de perdón de atrás? Con algo que sucedió hace años, que yo ya debería haberlo perdonado. Porque la misma escritura me dice que cada día trae su propio problema. ¿Para qué aferrar a las cosas del pasado que no han llegado? ¿Para qué ponernos y preocuparnos por las cosas del futuro que no ha llegado hoy? Pero estamos cargando y arrastrando todas las cosas del pasado. Cuando el Señor dice que si yo estoy en Él, yo soy una criatura nueva. Ya todas las viejas cosas pasaron. Dice el Señor Jesús, aquí todas son hechas nuevas. Y cuando son hechas nuevas, no hay cabida para el pasado. Cosas nuevas en el Señor Jesús, no hay espacio para que usted como creyente traiga cosas del pasado. Que haga que todavía tenga enemistad con esa persona, con ese papá, con esa mamá, con ese hijo, con ese hermano, con esa tía, con ese vecino, con ese amigo. Porque no hemos entendido que estar en Cristo, Él nos hace nuevos. Pero nosotros seguimos insistiendo en que no. Queremos seguir siendo ese pasado. Entonces me está mostrando que todavía no estoy en Cristo. La palabra es bien clave. Al estar en Cristo somos nuevas creaciones y lo viejo quedó atrás. Atrás. Recuerden que Pablo decía que olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia adelante. Si yo no dejo esas cosas atrás, no me puedo extender hacia adelante. Cuando estamos en el Señor Jesús, lo que está diciendo aquí Corintios 2:10, 2:5-17 es que nosotros recibimos una nueva cédula, un nuevo ID, como se dice aquí en los Emiratos, un nuevo ID y recibimos un propósito, renovados, transformados. Nosotros tenemos que, como dicen en Romanos 12:2, en Romanos 12:2 dice, no nos conformemos en estos tiempos, con las cosas de estos tiempos, no nos conformemos con eso, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La misma escritura me está diciendo que nosotros no nos conformemos con los pensamientos de la gente del mundo, de estos tiempos, que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Y renovar nuestro entendimiento no significa quedarme atrás en el pasado. ¿Se imagina si Mefiboset se hubiese quedado ahí en el pasado? Que porque fue lisiado de sus pies y ya tenía ya la excusa perfecta para ser gruñón, para ser grosero, para ser quejambroso, para no salir adelante. No, él no lo hizo y se sentó a la mesa con el rey. Por ende, nosotros tampoco podemos hacer eso. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestro pensamiento, ¿cierto? Ese proceso nos invita, aquí cuando el Señor Jesús dice que somos criaturas en Él nuevas, que las cosas viejas pasaron, nos está invitando a dejar todas esas cadenas, eso que nos amarran, esas cosas que nos atan, esas cosas que nos atan. Vea, en muchas congregaciones tienen muy confundido esto. Y es que piensan que yo desato al diablo, que ato al diablo, que ato el espíritu de no sé qué, que anulo, que decreto, una cantidad de lenguaje tan confuso que no es espiritual, sino más bien
pura habladuría de brujos, porque no han entendido que en Mateo 18:18, cuando habla de que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y la gente empezó a atar brujos, a atar al marido. Eso no lo es lo que está hablando el Señor Jesucristo ahí enseñando, es que debemos perdonar. Cuando tú no perdonas, atas a esa persona. Y por ende, esa persona también te está atando a ti. Y cuando tú perdonas, sueltas, desatas y automáticamente en el cielo te desatan a ti. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está clarito, atar y desatar. Entonces, en la medida que tú sueltes todas esas cadenas del pasado, empiezas a vivir en libertad y en esperanza de poderme sentar en la mesa con el Señor Jesús. De lo contrario, no voy a poder estar en la mesa con el Señor Jesús. Mefiboset perdonó a David al decirle: tu siervo se presenta como una persona que le sirve, que le sirve. Si nosotros hiciésemos ese ejercicio de, de esa persona que ha cometido algo contra mí, de servirle, porque es que los prejuicios no nos dejan, que no se lo merece, es que es una conchuda, es que es un conchudo, es que mire, es que, y es que, y es que. La escritura es bien clara. Si tú no perdonas las ofensas de tu hermano, el Señor tampoco te la va a perdonar. Entonces vas a seguir encadenado, vas a seguir encadenado. Es muy importante el perdón para poderme sentar en la mesa con el Señor Jesús. Es el paso esencial para avanzar en mi vida en Cristo Jesús y hacerme un hombre nuevo en Cristo Jesús. Es perdonar, es un paso esencial, es un requisito primordial en la vida de un creyente. Porque el mismísimo Creador se hizo carne y nos lo dejó como ejemplo. Total, 100% en ese madero, colgado en ese madero con todo ese sufrimiento, nos perdonó a todos, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. ¿Sí estamos? Entonces, tenemos que empezar a dejar soltar todas esas emociones negativas que todavía traemos. Tenemos que soltar todas las emociones negativas, dejarlas ir para que podamos avanzar. Y en la medida que tú avanzas, uno siente como que su cuerpo, su corazón es más ligero, es más ligero. Miren, eh, ya muchos me han escuchado y cuando yo tengo el abandono de mi padre, cuando yo tenía 10 años y nuestro padre terrenal, mi papá, nos abandonó a 12 hijos, 12 no uno, 12 nos abandonó. ¿Se imagina todas las cosas que yo viví como niño? Muchísimas. Aguanté hambre, muchas necesidades pasé, muchísimas necesidades. Por ende, en mi corazón no había amor para mi papá.
había rencor, había odio. A veces prefiero, ojalá se muera ese viejo, desgraciado. Una cantidad de cosas que uno prefería porque no tenía a Cristo en el corazón. Cuando yo tenía 40 años, el Señor Jesús toca mi corazón. El Señor le plació derramar su gracia sobre mí y conozco al Señor Jesús. Y cuando empiezo a caminar con el Señor Jesús y yo me encuentro con citas como no recuerdes el pasado, avanza. Cuando el Señor me dice en 2 Corintios que yo estoy en Él, yo soy una criatura nueva, que esas cosas viejas pasaron. Todo eso, ese abandono de mi papá, eso ya pasó. Usted te tiene aquí, todas las cosas son nuevas. Y uno no entiende eso. Uno no lo entiende. Filipenses me dice que tengo que olvidar ciertamente lo que queda atrás y que me tengo que extender hacia adelante. Y la mejor manera que el Señor me enseña fue directamente después de 30 años. 30 años volví a ver a mi papá. Después de 30 años, ya Cristo, si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Yo no podía hacer frente a mi papá no diferente a Mefiboset cuando se presenta al rey. Porque si verdaderamente tenemos al Señor Jesús, es en ese momento, en esa prueba, donde tú tienes que darte cuenta si estás en Cristo o no. ¿Qué hice? No porque me tocó, sino que es verdad. Si Cristo vive en ti, el amor del Señor se refleja. La Escritura dice, Dios es amor. Y dice, el Señor Jesús es espíritu y lo llena todo. Entonces, si el Señor Jesús es amor y lo llena todo y mora dentro de mí, pues de mí tiene que salir amor. Yo no podría venir a decirles que atrás es que usted se acuerda, es que mire que el cumpleaños, cuántos cumpleaños, me gradué solo, no estaba nada de eso. Lo vi, le cogí su carita así y le di un beso a mi viejo en la frente. Le dije, papá, lo amo con toda mi alma. No tengo nada que reprocharle. Póngase a cuentas con mi Señor Jesús. Lo abracé, lo atendí. Y usted, puedo decirle hoy a usted, mi hermana y mi hermano que me está escuchando, que al dejar ir todas esas emociones, todas esas cargas negativas, sentí un corazón más ligero, mi cuerpo más liviano. Literal, sentí como si me hubiesen quitado bultos, pesos que llevaba en el hombro que no podía cargar espiritualmente. Sentía ese mi cuerpo así. Pero cuando pude darle un beso a mi papá, sentí mi carga más ligera. Sentí libertad. Sentí amor del Señor para mí y para con mi papá. Así que tenemos que dejar todo eso. Efesios 4:31. ¿Quién me lee 4:31 Efesios? Desde el Amén, 30. ¿Quién? ¿Jaimito? pastor. Jaimito, hágame por favor. Efesios 4:30, 31, 32. Dice 30, el Señor. 31, 32. Y no, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la rendición. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gracias, mi hermano. Clarito. Dice, dejar ir
la amargura y el enojo. Mefiboset dejó ir la amargura y el enojo y se sentó a la mesa del rey. Y tuvo bendición para él y para su familia y sus hijos y muchas personas más, porque todos los que estamos en el Señor, las cosas nos pasan para bien. Pero si yo estoy con amargura y estoy con enojo, que porque este gana más que yo, pero yo trabajo mejor que usted, o porque es que me dijo esto, o es que este le dieron un mejor cargo, y es que yo me merezco esto, y mantengo enojado y mantengo con amargura, pues difícilmente me voy a sentar en la mesa con el Señor, porque claramente dice el Señor que me quite de mí toda amargura y enojo. Toda amargura y enojo no te va a llevar a nada bueno. Entonces, ¿usted se imagina lo que les conté de José? Imaginen José lleno de amargura porque sus hermanos lo vendieron. Lleno de amargura porque lo metieron preso porque hicieron una injusticia como él. Si usted lee la historia de José en el capítulo 40 de Génesis, toda la vida de José, va a notar que, que él siempre estaba orando, que él siempre estaba en la voluntad del Señor Jesús. Y concluyó diciendo lo que leímos en Génesis 50:20. Que todo esto pasó porque el Señor, lo que le pasó en su vida era para prevalecer la vida de muchos. Entonces, cuando tú estás amargado y cuando estás enojado por cualquier cosa y acabas de salir de la congregación o acabas de salir de esta reunión de mensaje de salvación y a los 10 minutos te arrancas con amargura a pelear con tu mujer y con enojo, pues eso fácilmente me puede llevando a retroceder, a atrasarme y no voy a avanzar. Hoy lo que la escritura me está enseñando es que si yo quiero salir de allá atrás, quiero ser una nueva criatura en Cristo, tengo que estar aislado y totalmente separado de las cosas de atrás. Pero el enojo y la amargura, pero la falta de perdón, por estar recordando también el pasado, no me va a dejar avanzar. Y voy a seguir allá atrás y siempre voy a presentar los mismos problemas en mi relación, en mis relaciones personales, con mi esposa, con mis hijos, con las personas. No me deja avanzar. No me deja avanzar. Entonces, esta escritura lo que me está mostrando es claramente eso, que deje atrás toda la amargura y el enojo y toda malicia que la dejemos atrás, que al contrario debemos ser benignos, o sea, muy buenos con los demás, misericordiosos, tener misericordia. Hay veces nosotros vemos las noticias, por ejemplo, lo que pasó a nivel de la política de nuestro país en Colombia con este atentado, y ver yo el odio de la gente contra ese muchachito de 14 años. Bueno, puede que 14, 15, 20, no importa la edad, es otro ser humano que, que necesita de Cristo, que necesita todavía más del que le dispararon. No quiere decir que está bien lo que hizo. No, no, no. Quiere decir que nosotros no debemos levantarnos como jueces para emitir esa clase de juicio. Hay leyes en Colombia y la ley de los hombres dice que tiene que ir preso porque hubo un intento de homicidio, intentó matar al otro. Eso está escrito. Pero más allá, tú no tienes que ser una persona que señala y juzga, utilizar palabras peyorativas que anulen a una persona porque cometió un error y un pecado. Hay que orar por ambas partes, por ambas situaciones. Hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de ese muchacho. También, él también es hijo. Él también es hijo, tiene una mamá, tiene un papá, quizás tiene hermanos, tiene familia, tiene sueños, pero no conoce a Cristo. Tú sí conoces a Cristo.
Y es ahí donde el Señor nos insta a quitarnos todos esos enojos y todo lo que es la molestia. Cuando yo veo ese video y ese muchacho se acerca con esa intención de quitarle la vida al otro, wow, siento dolor porque cuánto me gustaría que él también tuviera a Cristo en el corazón. Si nosotros que tenemos al Señor Jesús somos malos, somos envidiosos, hay maldad en nuestro corazón, imaginen una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Entonces, por eso dice el Señor que antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como el Señor Jesucristo también nos perdonó a todos nosotros por medio de Cristo. O sea, el Señor Jesús por medio de Cristo, o sea, por medio del mismo. O sea, Cristo es Él, el Mesías. Es lo que significa la palabra Cristo. Entonces, mis hermanos, seguimos por acá. Yo, pastor. Colosenses ¿Cómo 3, está? 3. Sí, señora. Bien, pastor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias, Amén. Francita. Amén. Eso es un mandamiento. El Señor me está mandando que así como Él también nos perdonó, nosotros también debemos hacerlo. Porque nueva criatura somos. Debemos hacerlo. Es la única manera que podemos estar en la mesa con el Señor. Mire todo lo que nos está mostrando aquí el Señor Jesucristo. Soportándonos. Soportar significa que usted sea un soporte, que usted sea una base para esa persona. ¿Sí? Y la única manera que usted pueda soportar a una persona, sostenerla, que no caiga, es perdonarla. Ahí lo dice, perdónense unos a otros. Si tuviesen quejas el uno del otro. El Señor siempre nos insta a hablar el uno al otro. Ponerse en paz. Vea, David, voy a hacer misericordia de Dios. Se puso a cuentas con la familia de Saúl y manda a llamar a esta persona lisiada de sus pies. Se perdonaron unos a otros. Se sentaron en una misma mesa a compartir lo que tenían. De la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. ¿Cierto? Vuelve y recalca aquí la importancia del perdón como un acto esencial para sanar y avanzar en nuestra vida. Es un acto esencial, es primordial, no hay negociación con eso para la vida eterna. Perdonas sí o sí, porque no vamos a estar en la mesa con el Señor Jesús. Sí o sí tenemos que perdonar. No es que toda la vida yo así, yo nunca le hice mal, yo estoy y vino y seguimos con con toda esa novela dentro de nuestro corazón y no avanzamos, no sanamos. Tenemos que dejar ir ese resentimiento y las heridas, dejarlas porque es la única manera que el Señor puede transformar por medio de su amor nuestras vidas. Nuestras relaciones van a mejorar porque nos vamos a estar libres de ese pasado, libres. Mefiboset quedó libre de ese pasado y se sentó a la mesa con el rey David. Y vinieron a servirles muchos más. Y detrás de él muchos se beneficiaron en bendición económica, en bendición de alimentos, en bienestar, debido a que hubo una restauración,
no se quedó allá con sus pies lisiados. Y todavía hay personas aquí en la congregación que siguen con ese corazón lisiado, con ese corazón duro, con ese corazón lleno de rencor, con ese corazón lleno de ira, con ese corazón lleno de chisme, de envidia, que nos está carcomiendo cada día más. No podemos seguir en eso. Perdonar no es solamente un mandato divino, sino también es un paso primordial para seguir adelante con un corazón lleno de paz y de amor. La escritura me dice, ¿cómo dices tú amarme a mí? Dice el Señor Jesús, ¿cómo dice usted amarme a mí que no me ve y odias a tu hermano? Amén. Primera de Pedro 5:7. ¿Quién me lee Primera de Pedro 5:7? ¿Cuál de todos mis Amén, hermanos? pastor. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Punto clave. Entregar todas tus preocupaciones a Dios. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra ansiedad sobre Él. Hace 8 días les comentaba a ustedes que yo soy artista, yo soy músico para la gloria y la honra del Señor Jesús. Y lo voy a hacer hasta que mi Señor me lo permita, si es su santa y hermosa voluntad. Em, el sustento que traemos para casa, mi esposa y yo, es de nuestra voz, nuestro talento con los instrumentos. Y estuvimos trabajando en un restaurante, les decía hace 8 días. Pero ¿por qué les vuelvo a nombrar esto? Porque esta semana pasa lo siguiente. Eh, Al venir este mensaje a mi corazón y estar leyendo las escrituras para traerle este mensaje a ustedes, el Señor también me habla a mí primeramente a mi corazón. Y eso es lo importante, que cuando se abra esta palabra nos llegue a nuestro corazón. Y primeramente a mí que estoy predicando. Tenía mucho enojo, dice, y tenía mucha carga, y tenía amargura, porque es que aquí donde viene la verdadera confianza en el Señor Jesús. Nosotros pensamos que todas las cosas nosotros tenemos el control y no nos damos cuenta que el Señor es el que tiene el control de todo. Cuando nosotros aprendamos eso, nuestras cargas, nuestra ansiedad se va a ir más fácil porque vamos a tener fe en el Señor Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Trabajamos 3 fines de semana y eso representa una parte económica para varias familias de los músicos que trabajaron con nosotros, para mi familia, ¿verdad? Porque uno piensa así, que es que por esto, es que con eso es que yo me voy a sostener. No, no solamente eso, porque el que me sostiene es el Señor Jesús del modo que Él quiere. Y quizá lo que el Señor no me está enseñando y nos está mostrando es que en cierta manera no es el dinero que yo me gano el que me sostiene, sino es la bendición que el Señor me da cuando Él me la da. Y cuando Él me la quita, tiene que entenderse que también es bendición para mi vida y eso es lo que nosotros nos queda difícil entender y aprender. Porque Él no nos va a desamparar. Esa es la fe. Y entonces yo renegaba antes de esta prédica que le voy a mandar la policía y que lo voy a llevar al juzgado y que es que mejor dicho y otras veces me dan ganas de llegar allá a hacerle un escándalo de la gente que esté, esa es mala paga y romperle los televisores y etcétera, 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 porque así es la carne. Y le decía hace 8 días,
y el Señor viene y trae paz a mi vida cuando leo que todo lo que nos pasa en el Señor nos pasa para bien. Tengo que entender que eso pasó para bien. Y tengo que decirle, Señor, muéstrame qué es. Y estoy en el proceso, les hablo hace 8 días. Y ayer, hace 2 días atrás, antes de esta predicación, viene otra persona y me manda un mensaje hablando de esa gente y que es que son unos ladrones. Y entonces después me preguntaron, ¿qué hubo? ¿Cuándo van a dar ese dinero? Y entonces, ¿qué pasa? Empiezan otra vez y se mete en ese mundo, en ese mood de personas que no tienen al Señor Jesús y yo sí lo tengo y me dejo arrastrar. Bueno, un momentico, brum, ¿dónde quieres espabilar? Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Solté eso, solté eso. Y hablando sobre ese muchacho que hizo ese atentado, me puse a pensar en esa persona que está administrando ese lugar. Debe ser esposo, debe ser papá, debe ser hermano, debe ser hijo de alguien. No tiene a Cristo. Pensemos eso, no tiene al Señor Jesús. Tú y yo sí lo tenemos. Y empiezan a sentir ser benigno con esas personas. Y entonces empiezo a quitarme la amargura, a quitarme el enojo de todas esas cosas y entrego esas preocupaciones al Señor Jesús. Y ha sido tan lindo el Señor que en todos estos días, a partir de allá, nos ha salido el trabajito continuo estos días. Porque Él sabe que necesitamos alimento, necesitamos agua, tenemos todas las necesidades básicas como las tiene cualquier ser humano en esta tierra. Él sabe que necesitamos eso. Pero con mis preocupaciones, con mi falta de fe, con mi falta de perdón, por mi falta de una cantidad de cosas que hacen que yo me devuelva, que me vuelva amargado, que me vuelva enojado por todo, no voy a avanzar. No vamos a avanzar. Mefiboset dejó todo en su pasado y le dejó eso al Señor y se presentó al rey. Y fue bendecido. En el Salmo, para ir cerrando, para dejar para dentro de 8 días, en Salmo 55:22. Salmo 55:22. ¿Quién me lee Salmo 55:22? ¿Puedo yo, pastor? Sí, Glorita, hermosa suegra mía. Claro, ¿por qué no puede? Claro que sí. Hoy sí me han ganado para todo. Claro, pastor. Amén. La palabra del Señor dice así en el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor Jesús tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, suegrita. Qué palabra tan hermosa para cerrar este mensaje de hoy. Echemos sobre el Señor Jesucristo toda nuestra carga. Toda. La escritura clara dice que Él nos va a sustentar. No dejará para siempre caído al justo. ¿Quién es el justo? Es aquel que cree en el Señor Jesús. Es aquel que se hizo una criatura nueva en el Señor Jesús, que entrega todas sus preocupaciones, que perdona, que, que se arrepiente de las cosas malas que hace. Es esa persona que deja atrás el pasado para seguir avanzando en el Señor Jesús. Eso es confiar, porque la Escritura dice que si yo confío en el Señor, Él me va a sostener, ahí lo dice, Él me va a sostener. Pero si tú no confías, Él no me va a sostener, no va a sostener, porque no estás siendo justo. No está siendo justo, está hablando de una persona justa, una persona que está siendo seguidora del Señor, que tiene fe en Él, que le cree. Eche sobre Él toda su carga.
Esto es como una invitación, es una carta de invitación así, mire, ve, lo invito a que confíe plenamente en mí. Y nosotros rechazamos todas esas invitaciones del Señor, echando sobre Él todas las preocupaciones, todas las cargas. Sí y así y solo sí vamos a recoger todas esas promesas que el Señor nos quiere dar y nos tiene y nos hizo. Él dijo que hará y Él lo hará, pero si no confiamos en Él, no nos vamos a sentar nunca en la mesa con Él. Mefiboset tuvo que llegar confiado hacia el rey. Él había podido pensar, mataron a mi abuelo, a mis tíos, a todo el mundo, este rey me va a mandar a llamar a mí y me van a matar. Y fue y se presentó y se dijo, soy tu siervo. Se humilló y la escritura dice clarito que el que se humilla el Señor lo va a exaltar. Y es una manera de entregar toda mi confianza en el Señor, toda mi carga, es una manera de humillarme ante mi Creador. Y Él me va a sostener, me va a exaltar, me va a levantar. Entonces, es otra manera de ver ese contexto, lo que estamos dejando de dejar atrás, de seguir adelante, ¿cierto? Ese versículo me está catapultando más hacia adelante, dejando la confianza en el que debemos dar las confianzas. Por eso el escritor me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. Confiemos. Si, si Mefiboset no hubiese confiado en esa misericordia que el Señor hizo por medio del rey David para con él, no alcanza, no alcanzaría a sentarse, ni siquiera entrar a la puerta del palacio. Pero se presenta sin el pasado, se presenta sin cosas que reclamar, con un corazón contrito, humillado, y se sentó a la mesa del rey. De esa misma manera nosotros tenemos que llegar siempre a la presencia del Señor Jesús para podernos sentar un día en su mesa, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Así que tenemos que estar preparándonos siempre, siempre para esa venida del Señor, descansar en Él, porque solamente en Él podemos hallar paz, entiéndalo. Y es la única manera para poder avanzar con firmeza es dejándonos en las manos del Señor Jesús. Así que no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Señor Jesús que nosotros vamos a lograr todo, absolutamente todo. Por lo que estés pasando hoy, mi hermana, mi hermano, déjese en el Señor, diga, Señor, tú eres más fuerte que yo. Enséñame, muéstrame qué me quieres enseñar con todo esto, qué me quieres mostrar. Porque de seguro, es para bien, para tu vida, es para bien para nuestras vidas. El Señor Jesucristo los bendiga en la voluntad del Señor Jesús. Continuamos dentro de 8 días. Bueno, el Señor Jesús me los bendiga. Que tengan un excelente y hermoso día.